Lanik eta behin, mila esker, buenos días, egun on, eskerrak ematea bai eraikuneri, bai Gipuzkoako Foru Aldundiari, gonbidaketagatik. Y bueno, pues yo el caso que os voy a contar, si nos deja el PowerPoint, para adelante, es la redactación de la vivienda pública de alquiler social. Remarco lo del alquiler social porque es nuestra receta, o sea, no significa que sea la receta, no pretendemos evangelizar, pero es las conclusiones a las que nosotros hemos llegado en el parque público a la hora de rehabilitar de una manera eficiente, sostenible y social la vivienda. Y focalizándolo, desde luego, en el caso, en el primer caso, el piloto de Guipúzcoa, Iturrichu, que ha sido, digamos, la primera prueba, la prueba de fuego y real de la teoría pasada a la práctica. Un poco de contexto, Alokabide es la empresa pública del Departamento de Vivienda que gestiona todo el parque público de alquiler social en todo el territorio. Gestionamos alrededor de 15.570 viviendas, tanto propias, Gobierno vasco como Alokabide, como privadas, el programa Bizigune, que son alrededor de 7.000 y pico viviendas. En total, 15.500. Tenemos ya una masa crítica de parque grande que de alguna manera nos permite sacar conclusiones que creemos que son potentes y ciertas. Tenemos todo tipo de... En el contexto, pues fundamentalmente las viviendas son de tamaño medio entre 60, 70 metros, entre 2 o 3 habitaciones y distribuidos, por supuesto, en las tres provincias. No me extiendo más, pero bueno, fundamentalmente estamos hablando de 250 promociones aproximadamente, 170 de Gobierno vasco, 60 que nos proporciona Visesa. También gestionamos parque de terceros, de ayuntamientos y de promotores privados, para un total de esas 15.700 viviendas aproximadamente. Energéticamente estas promociones, estas viviendas no son nada del otro mundo, es decir, fundamentalmente estamos en una D y una E. La A, la B y la C son poquitas, realmente no se caracterizan fundamentalmente por ser viviendas o promociones especialmente eficientes, a pesar de que muchas de ellas no son tampoco muy viejas. En ese sentido, la edad media del parque propio Alokabide son alrededor de 11-12 años, del parque Gobierno un poco más, 15-16, y del resto de ayuntamientos 12 años. Donde sí que se nota que hay una mayor edad, pues en el parque Bizigune, que no es el nuestro, que es, digamos, el que no rehabilitaríamos directamente, estamos hablando de una edad media de 50 años. Eso es un poco contextualizando la edad media. Y luego a nivel de calefacciones, pues también tenemos un poco de todo, centrales, individuales. Bueno, es un parque bastante heterogéneo. Entonces, como resumen sobre lo que gestionamos, es un parque, insisto, muy heterogéneo, tanto constructivamente como a nivel de instalaciones, en 2 zonas climáticas diferenciadas, Costaldea y el interior, que eso hay que tenerlo en cuenta, con una eficiencia energética de los edificios baja, fundamentalmente D o E, para una superficie media de unos 60-70 metros, no especialmente sobreocupadas, por lo menos en la teoría, lo que aparece en el padrón, y con necesidades de rehabilitación fundamentalmente en el parque público de Gobierno. Promociones, bueno, la media es de 15 años, pero hay promociones bastante más antiguas. Entonces, a partir de aquí, previo a la pandemia, en el año 17-18, y contextualizado en el Plan de Ciencia y Tecnología del Gobierno vasco, liderado por Lehendakaritza, pusimos en marcha el Plan Cero, es decir, cómo quiere que Alokabide sea su parque público de viviendas gestionado en un futuro lo más cercano posible. Insisto que esto es antes de la pandemia, eso no fue una reflexión a raíz de la pandemia. Entonces, esa planificación se contextualizó en tres grandes fases. En el año 2018 se hizo el diagnóstico del parque, en el 19 se propusieron un catálogo de soluciones y, como ha comentado Alfonso antes, se ha establecido una estrategia de rehabilitación en un escenario 2020-2050. Para eso fueron sesiones de trabajo muy intensas con lo mejor con lo que pudimos colaborar a nivel de la Universidad del País Vasco, Tecnalia, la propia Eraikune, ingenierías, el EBE, bueno, un montón de partners que nos ayudaron en esta reflexión conjunta hacia nuestro futuro en la rehabilitación. La diagnosis, de una manera muy rápida, para tampoco no extenderme, llegamos a la conclusión de que nuestro parque no estaba alineado con las expectativas de nuestro inquilino. O sea, lo que estábamos construyendo y lo que el inquilino nos estaba demandando no estaban alineados. Primer tortazo directamente.
Para ello, evidentemente, entendimos que era necesario también girar hacia un modelo de servicio donde precisamente el inquilino tuviese mucho más peso, mucha más importancia que la que le estábamos dando hasta ese momento. Y en tercer lugar del diagnóstico vimos que era completamente imprescindible adquirir las herramientas necesarias para el control de datos, o sea, la digitalización, por simplificarlo de una manera concreta. O sea, no éramos capaces, con las herramientas que teníamos en ese momento, de llegar al modelo de gestión que queríamos desempeñar. El catálogo de soluciones fue lo que se diseñó en el año siguiente para lograr un parque eficiente, un parque saludable y con una gestión avanzada, importante. Y el despliegue operativo, que es en lo que estamos ahora, y estaremos en un futuro a corto, a medio y a largo plazo, se valoró en estas cifras que estamos viendo ahí. Para llegar a un parque sostenible y medioambientalmente eficiente, presupuestamos en 175 millones lo que necesitamos. Desde un punto de vista de accesibilidad, bastante menos, 9 millones, y para una gestión avanzada del parque, 8 millones. El total hace los 192 millones que ha comentado antes Alfonso. Claro, es una inversión potente, pero está periodificada en 30 años. El objetivo de todo este despliegue económico, ¿cuál es? Bueno, esos 175 millones es fundamentalmente la parte medioambiental. Conseguir que el consumo de energía primaria no renovable se reduzca en un 83% y las emisiones en un 85%. Ese es nuestro objetivo a corto, medio y largo plazo. Y eso, pues como podéis leer, esto conlleva evitar consumir 60.000 megavatios hora año y evitar verter a la atmósfera pues, más de 12.400 toneladas. La digestión de todo esto, ¿cómo pretendemos hacerla? Poco a poco, en un concepto de unos, bueno, un concepto entre 5 y 6 millones al año para llegar precisamente a ese objetivo de lo que estamos hablando. Evidentemente, los fondos Next, todo esto es anterior a los fondos Next y a la pandemia, es probablemente acelere todo este proceso, ¿no? Porque es dinero que viene precisamente a reforzar todo eso que nosotros previamente ya habíamos contemplado y previsto. Luego llegó la pandemia. Eso no significa que todo esto que habíamos hablado de alguna manera no lo hiciese inválido, todo lo contrario, pero vimos que era completamente necesario dar una vuelta y tener en cuenta el concepto humano en el parque público, o tener en cuenta aún más el concepto humano en un parque público de estas características, ¿no? El concepto de la salud y el bienestar, pues digamos que ha impregnado estos 2 últimos años de nuestras vidas hasta un punto que antes pues no teníamos previsto. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos es lo que aparece aquí. Anhelamos un entorno simbólico y afectivo donde uno pueda sentirse a salvo, en la propia vivienda. Entonces, ¿cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos optar al menos a ir en ese camino que nos lleve a ese entorno? Y en ese sentido, el Plan de Ciencia y Tecnología que sirvió para el Plan Cero se ha ampliado, digamos, al 2020-2030 y la segunda parte de este Plan Cero, que queremos dar una pequeña vuelta, que insisto, o sea, las conclusiones del Plan Cero son válidas, pero evidentemente hay que reajustar a consecuencia de la pandemia. Es el Cero Plus, que bueno, un alarde de imaginación, pues lo hemos llamado Cero Plus. ¿Cuáles son los 3 puntales o las 3 grandes ejes que fundamentan o en las que vamos a trabajar este Cero Plus? Que, insisto, está abierto, o sea, estamos en un proceso de reflexión que terminará en 2024 en el mejor de los casos. Pretende una transición energético-climática, es decir, una Euskadi verde, una transición social y sanitaria, una Euskadi inclusiva, la parte social, la parte del tercer sector, y una transición tecnológico y digital, o sea, la Euskadi digital. Esos son los 3 fundamentos de este Cero Plus. Y en ese sentido, cada una de estas 3 transiciones tiene un gran grupo de trabajo. La parte de conectividad, que nos tiene que ayudar a sentirnos más conectados. Una parte de habitabilidad, que es la parte, digamos, arquitectónica, o sea, cómo a través de la arquitectura conseguimos viviendas saludables, confortables y flexibles. Y un grupo tercero de convivencia, el tercer sector, queremos viviendas o promociones en las que la convivencia en el parque público sea buena, no lo que pasa en muchas de las que pasan a día de hoy, ¿no? O sea, queremos coger el toro por los cuernos y poner
blanco sobre negro el problema de las convivencias en los parques públicos, bueno, con la importancia que se merece. Para ello también contamos con un elenco de participantes, de compañeros en el viaje de todo tipo, instituciones públicas, la UPV, Tecnalia, empresas privadas. Bueno, en realidad son más de 30 líneas de investigación que nos tienen que llevar a este objetivo. Resumen, ¿hacia dónde vamos en el parque público de alquiler social? En el Cero Plan aprendimos que queremos un parque descarbonizado, de baja demanda energética y con un coste óptimo del ciclo de vida. Eso es lo que el Cero Plana puso encima de la mesa. Y a través del Cero Plus queremos complementar estos tres conceptos con más conectividad en el parque, queremos estar más conectados, o sea, los edificios, nuestro modelo de gestión nos tiene que permitir saber lo que está pasando en los edificios en tiempo real y tener el histórico de lo que ha pasado, si no, no se pueden tomar decisiones serias. Más habitables, apostar por viviendas saludables, confortables, flexibles e industrializadas. Y la convivencia, queremos reforzar la convivencia, queremos que la gente que vive en nuestro parque público de alquiler social tenga un sentido de pertenencia, o sea, que no se avergüence de vivir en un parque público de alquiler social por el hecho de ser de alquiler social, sino que haya un sentimiento de pertenencia que mejore, digamos, de manera transversal el mantenimiento. Y todo esto, la teoría la hemos trasladado a la práctica a través del edificio de Iturrichu, que es un edificio pequeño, son 12 viviendas, de esas 12 viviendas, bueno, 13, de esas 8 son de gobierno vasco y 4 o 5 son de propietarios privados. Y a pesar de ser un edificio pequeño, sin embargo, tenía todas las patologías a todos los niveles de todo lo que estaba hablando. O sea, súper condensado, tenía problemas sociales, problemas estructurales, problemas de instalaciones, problemas de eficiencia energética, lo tenía todo. Bueno, la imagen de la izquierda es lo que había antes. Y ahora mismo el edificio está rehabilitado y, bueno, pues la verdad que está funcionando razonablemente bien, sobre todo comparado con de dónde veníamos, ¿no? Entonces, focalizando precisamente ya en este caso concreto cómo hemos rehabilitado este edificio, pues bueno, la baja de los 6 conceptos que hemos comentado, la baja demanda energética, pues lo hemos conseguido a través de un SATE, fundamentalmente corcho natural de 16 centímetros, colocado y revestido con materiales de Queracol, ambos pues, completamente recirculares y de alguna manera que garantizan pues, esa sostenibilidad en los materiales, ¿no? Luego, evidentemente, también toda la cubierta se ha cambiado y se ha aislado. La carpintería exterior, hemos apostado por carpintería de madera, aun en contra de ir contra los criterios de mantenimiento de alocabide. O sea, intentamos huir de tener que barnizar y de tener que pintar cada cierto tiempo las ventanas, pero bueno, era un piloto de rehabilitación y en ese sentido creíamos que la madera, colaborando con el corcho y con el resto de materiales, pues tenía, pues eso, desde un punto de vista arquitectónico, mucho más sentido. Conectividad, la parte de conectividad. Realmente es lo que, o sea, hemos hecho una rehabilitación que creemos que es una rehabilitación premium, pero lo que le da un valor añadido plus, entendemos que es la conectividad. Hemos dotado a este edificio, o sea, es el primer gemelo digital aplicado, desde luego, que nosotros conozcamos, a todos los niveles. A nivel estatal, a nivel europeo seguramente habrá alguno, pero no lo conocemos. Tenemos sensorizado, no voy a decir hasta el último de los elementos de las instalaciones que pasan en el edificio, pero cerca andamos. ¿El objetivo cuál es? O sea, no queremos ser gran hermano, no queremos saber lo que pasa en el interior de las viviendas, no es nuestro objetivo y además somos incapaces de hacerlo. Lo que queremos es saber, con datos, las condiciones ambientales del interior de la vivienda, el funcionamiento de las instalaciones, para, en base a esos datos, tomar decisiones. O sea, algo tan sencillo como eso. Y para eso lo que hicimos es medir el antes de empezar la rehabilitación, se sensoriza aprovechando la rehabilitación y después de esa rehabilitación seguimos midiendo para verificar, bueno, un ciclo PDCA de libro, ¿no? Es decir, si realmente lo que estamos haciendo tiene sentido y de alguna manera se alinea en el proyecto la realidad con la teoría. Entonces, es el primer gemelo digital del parque público de alquiler social y nuestro objetivo es todos y cada uno de los edificios que se rehabiliten e incluso las promociones nuevas que se integren en nuestro parque que cuenten con una sensorización de este nivel de intensidad. A nivel de habitabilidad, la calidad ambiental y la calidad del aire de las viviendas es una de las cuestiones que tampoco
digamos, tenemos al 100% cerradas, pero es fundamental tomar bueno, el nivel de CO2 y el nivel de la humedad relativa en esas viviendas los hemos querido controlar a través de estos recuperadores de calor de la marca Sigenia incorporadas en la carpintería, porque entendíamos que una mejora de la salud en cada una de las viviendas pasaba por una mejora de la calidad ambiental, la calidad del aire en las instancias. Entonces, como de una manera no se podía o pensamos que de una manera centralizada era inviable, lo hicimos a través de la carpintería metálica, incorporándolo como si fuese un capialzado de una persiana, y la verdad es que precisamente midiendo los niveles de CO2 antes de ponerlos en marcha y después, la calidad ambiental del aire de las viviendas está mejorando de una manera muy importante. Habitabilidad. Se colocó un ascensor regenerativo de última generación que en la frenada recupera la energía. El objetivo es que consuma mucho menos de lo que ordinariamente consume un ascensor. Y, desde luego, conectado con placas solares fotovoltaicas para minimizar el impacto de la factura eléctrica en los vecinos. Habitabilidad. Inicialmente no estaba previsto en el proyecto de rehabilitación tener problemas estructurales, pero cuando entramos, pues vimos, pues son fotos reales de cómo estaban los pilares de madera. La verdad que fue un momento tenso. Descubrimos porque no sabíamos muy bien cómo se estaba sosteniendo ese edificio, porque no estaban trabajando esos pilares. O sea, los factores de seguridad en la construcción, antes, pues como se dice, las cosas ya no se hacen como antes, ¿no? Pues las paredes exteriores estaban funcionando como muros de carga que originalmente no tenían esa función. Y bueno, pues evidentemente aprovechamos el viaje para reforzar y apuntalar toda la estructura del edificio, a pesar de que, insisto, esto no estaba en el plan inicial. O sea, no pensábamos que iba a tener un problema estructural. Otro input, la descarbonización. Para los propietarios han decidido no incorporarse a esta medida, pero los inquilinos tienen aerotermia. O sea, hemos colocado aerotermia, una sala centralizada de aerotermia con acumulación y placas solares fotovoltaicas que, digamos, también suplementan o minimizan la factura eléctrica. Y, bueno, ahora mismo el consumo de energía eléctrica, bueno, el certificado de eficiencia energética, pues estamos en una C y en una B. Esto, la teoría. La realidad, creemos que consume bastante menos de lo que dice el certificado una vez hecha la obra. Pero, bueno, es donde hemos llegado y una de las conclusiones también hemos sacado de que no es absolutamente imprescindible llegar a edificios NCEP, en tanto en cuanto el gasto económico para conseguir un edificio NCEP no tiene ningún tipo de sentido con el beneficio que te recuperas. Ya no a nivel de promoción, nosotros promotores, sino incluso para el propio vecino. O sea, ese plus de llegar a NCEP, o ese coste económico, esa inversión extra que hay que acometer para decir, bueno, soy NCEP porque sí, pues eso no compensa. Es mucho más lógico, y hablando de dinero público, llegar a un escenario pues como este, una A o una B, y con una inversión en la rehabilitación muy inferior a la que te requeriría un NCEF. Y la gestión social, pues también esto en sí mismo, la rehabilitación, las obras fueron algo en sí mismo muy importante, pero la gestión social, eso ha sido aún más complejo porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de instalaciones. Y, bueno, se ha constituido una comunidad, esto es muy... O sea, eso todavía estamos en ello. La obra ha terminado, pero la parte social yo creo que eso tardará bastantes años en consolidarse. Pero hay una constitución de una comunidad de propietarios donde antes no existía, hay un cierto orden en ese sentido. Hay un administrador de fincas que gestiona los mantenimientos ordinarios del edificio, que antes tampoco había, aquello pues era, pues bueno, cada uno, la ley de la selva, quiero decir, cada uno hacía lo que consideraba oportuno. Y el establecimiento de una cuota de mantenimiento mensual. Claro, esta es la parte mala que hay que gestionar con el vecino, porque donde antes no pagaban por ningún servicio, pues ahora de repente le dices, pues tienes que pagar 70 euros. Y ya, pero es que ahora tienes ascensor, vas a gastar mucho menos en calefacción, pero todo eso hay que comunicarlo, y hay que comunicarlo bien y, a ser posible, con antelación, porque si no, pues bueno, la realidad es que este tipo de cuestiones te tira por la borda una rehabilitación donde se ha invertido millones de euros, bueno, en este caso 1,6 aproximadamente. Es muy importante. O sea, no se puede prescindir del vecino a la hora de rehabilitar un edificio, pues porque evidentemente, o sea, nosotros hemos llegado a la conclusión de que más vale un edificio malo bien usado que un edificio muy bueno mal usado. O sea, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras. Eso es así.
Y bueno, lo dejo ya mi presentación con un pequeño vídeo, un time-lapse bastante chulo de lo que es el edificio, y me callo ya. La rehabilitación del edificio Iturricho se fundamenta en 4 bloques. El primero sería la rehabilitación energética. La rehabilitación energética parte de la base de un edificio de consumo casi nulo. El edificio, al tener 100 años, adolece de ciertas patologías constructivas. Una de ellas será la sustitución de la cubierta, para solucionar los problemas de estanqueidad y de palomas que tiene. Se va a colocar un SATE, que es sistema de aislamiento térmico por el exterior, de corcho, y además unas carpinterías, unas ventanas de madera. Nuestra actuación en esta obra ha sido muy especial, ha sido una obra que la hemos cogido además con mucho cariño por el tipo de rehabilitación que ha sido una rehabilitación principalmente energética, pero con una parte estructural también importante y con un empleo de materiales muy especiales y sostenibles, desde placas de corcho que no son habituales en obras, hasta aislamientos con algodón. Pues hasta aquí. Gracias.